noches, bienvenidos a esta casa, no es hotel. Esta semana ha sido una semana muy movida, seguimos en el escenario electoral. Las segundas vueltas se van a dar en Tarija y en el Beni la próxima semana. Sin embargo, nos hemos querido salir de ese tema porque ha sucedido algo sumamente importante, que ha sido la cumbre agropecuaria. Para hablar de este tema hemos invitado esta noche al primer senador por Santa Cruz, Carlos Romero, quien ha fungido de un eje articulador dentro de la cumbre. Entendemos que usted ha estado viendo el tema de las conclusiones, viendo el tema de las mesas, clonándose por todas partes. Don Carlos, muy buenas noches. Buenas noches, Susana. Un saludo cordial a los distinguidos televidentes. Muchas gracias por la invitación. Evidentemente ha sido un evento muy importante para nuestro país. Muchísimas gracias, bienvenido. También con nosotros está Esteban Sajina, representante de la Fundación Tierra. Te agradecemos estar acá y bueno, queremos que nos comentes también desde la parte técnica cómo ha sido la participación, cómo has visto la cumbre. Buenas noches. Buenas noches al público, a los televidentes, y gustoso de estar en el programa y de compartir estas ideas que me propones pueda desarrollar. Muchísimas gracias. Don Carlos, a ver, quiero empezar con usted. Usted es uno de las personas que sabemos que está desde el inicio del gobierno, es uno de las personas que ha estado en el tema de la Constitución, gestionando un montón de temas desde que empieza lo que se ha llamado el proceso de cambio. Llama un poquito la atención que luego de 10 años se realice esta cumbre, teniendo que el tema de una política de tierras ya sancionada incluso en la Constitución Política del Estado. Nosotros recordamos que hubo un referéndum para ver cuántas hectáreas los bolivianos decidían que se iba a tener o no, etcétera, ¿no? ¿Por qué se hace esta cumbre después de 10 años? ¿Qué es lo que representa esta cumbre? ¿Qué significa? Yo creo básicamente que ustedes saben que hemos planteado en algunas investigaciones que la estructuración del poder, especialmente en el caso del oriente boliviano, se articula en torno a la detentación de la tierra, el control de la tierra, no solamente en Bolivia, en cualquier parte del mundo. El mismo concepto de jurisdicción es el concepto de ejercicio de decisiones en un ámbito territorial determinado, ¿no es cierto?, históricamente, digamos. Entonces, cuando se inicia el proceso de cambio, se inicia desde la movilización indígena campesina y, entre otras banderas, a partir de la consigna de la redistribución profunda de la tierra. Era una inequitativa tenencia de tierras la que teníamos en el país hace una década. Pero al mismo tiempo polarizaba mucho, ¿no es cierto? El debate sobre la tierra polarizaba demasiado. De hecho, detrás de las movilizaciones del año 2008, desde el 2003 hasta el 2008, uno de los planteamientos centrales de quienes planteaban un modelo de autonomía casi federalista y en algunos casos casi escisionista, planteaban precisamente que las competencias relativas a la tierra pasen a entidades subnacionales como competencia exclusiva. Entonces, se ha tenido que ir despolarizando la cuestión agraria, han tenido que también avanzar significativamente el proceso de saneamiento de tierras. 2/3 partes del saneamiento han avanzado en el país. El saneamiento es un proceso de regularización de derechos agrarios y es la vía democrática de redistribución de tierras que ha encontrado el Estado boliviano en los últimos años. Don Carlos, esta cumbre ha significado, en función a esto que usted señala, el proceso altamente polarizado y en estos 10 años se ha ido despolarizando. Quiere decir, podemos entender que esto significa un pacto entre el Estado y las élites agropecuarias cruceñas. En realidad, el proceso de regularización de derechos agrarios partía del supuesto de que el ex Consejo Nacional de Reforma Agraria y el ex Instituto Nacional de Colonización habían incurrido en una serie de irregularidades en la distribución de tierras. ¿No es cierto? El caso más escandaloso fue el que denunció en su momento el diputado Miguel Urioste relativo al caso Bolibras, ¿no es cierto?, donde un ministro de Estado llegó a apropiarse de casi 98.000 hectáreas en una área estratégica de la Chiquitanía cruceña. Entonces, a partir de esto,
es que se interviene en reforma agraria, se decide regularizar los derechos, se advierte de que muchas veces el favor político se había impuesto para entregar tierras. Prueba de ello, por ejemplo, en periodos de dictadura militar se hicieron las mayores entregas de extensiones de tierras a favor especialmente de algunos grupos que muchas veces ni siquiera utilizaban la tierra para trabajarla, sino para especular con ella. Entonces, en ese sentido, el saneamiento de tierras ha sido hasta ahora exitoso desde el punto de vista que ha logrado una estructura de tenencia de tierras altamente democrática. En este momento, indígenas y campesinos acceden al 57% de la propiedad de la tierra, ¿no es cierto?, entre propiedades pequeñas y propiedades comunarias, en tanto que los empresarios acceden al 9% del control de la propiedad de la tierra y el 34% son tierras fiscales, ¿no es cierto? Entonces yo creo que se ha dado un paso importante, se ha logrado ordenar en lo fundamental la tenencia de tierras en el país. El segundo paso que tenemos que dar es darle cualidad productiva a esa estructura de tenencia de tierras y ahí obviamente el gobierno no es enemigo del empresariado, no es enemigo del empresariado cruceño, el proceso de cambio no es antitético a la producción y productividad generada por el empresariado cruceño, más bien forma parte de la estrategia de crecimiento económico planteada por el gobierno y el presidente. Ya para entrar un poco en el tema de la cumbre, don Carlos, ¿qué actores centrales estaban en la cumbre? ¿Quién tenía la batuta de la cumbre? ¿Ha sido el Estado? ¿Ha sido en cercanía con los empresarios agropecuarios? ¿Quiénes han decidido qué sectores participaban? ¿Qué sectores han participado? Bueno, básicamente la convocatoria nace de una iniciativa del presidente en el contexto en que empieza a debatirse la volatilidad de los precios de algunas materias primas en el mercado externo, básicamente la caída de precio del barril de petróleo, que le plantea al gobierno la necesidad de generar otras fuentes de incremento de renta, de generación de excedente, ¿no es cierto?, para cumplir sus políticas sociales. Y de ahí que en enero el presidente, si no me falla la memoria, en los primeros días de enero convoca a los sectores empresarios en Santa Cruz, les propone realizar una cumbre. Recuerdo que Julio Roda de la CAO es el que bautiza la cumbre, es el que idea la nomenclatura de Cumbre Sembrando Bolivia, y luego se decide la participación de todos los sujetos agrarios, los actores del mundo rural que están directamente involucrados con la actividad agropecuaria. Esta articulación la realiza básicamente el Ministerio de Desarrollo Rural. Esteban, sé que has estado muy atento a todos los temas de la cumbre y bueno, la Fundación Tierra sin duda alguna ha hecho investigaciones sobre todos los temas de tierra hace muchísimos años. ¿Qué tú destacarías como los tres ejes, los dos ejes, el eje, digamos, fundamental de esta cumbre de manera pedagógica? Te invito a describirle a la gente cuáles han sido desde tu perspectiva los temas más importantes y sobresalientes que se trataron en esta cumbre. Bueno, yo creo que esta cumbre nos permite establecer ciertas constataciones que se desprenden de todo el desarrollo de la política agraria que en este gobierno se ha ejecutado. Una primera es que el Estado parte del supuesto de que hay una distribución equitativa de la tierra, ¿no? Que el problema agrario se habría solucionado porque indígenas, campesinos, han logrado adquirir 40 millones de hectáreas y los agroindustriales habrían logrado tener más o menos 6 millones de hectáreas, ¿no? Entonces, a partir de este criterio se dice que se logró una equidad en la tenencia de la tierra. Pero claro, este parecería ser un criterio un poco difícil de discernir, difícil de tragar, porque muestra la ocupación territorial. Y no creo que sea posible establecer equidad a partir solamente de la ocupación territorial. Es tanto como decir que una persona que tiene, no sé, 5 hijos, que vive en el Alto, que no tiene adecuada cobertura de salud, de educación,
es igual a otra que si los dos padres de familia trabajan, que viven en una zona residencial, no por el hecho de que los dos tengan casas, son iguales, no hay equidad, ¿no? Entonces creo que el problema, tenemos ahí un desafío grande. Antes de hablar de equidad tenemos que ver si ambos actores tienen igualdad de oportunidades, ¿no? Oportunidades económicas, igualdad de oportunidades de desarrollo. Un otro tema que se puede constatar es que en Bolivia se ha consolidado un modelo dual de tenencia de la tierra, ¿no? Y de producción también. Por un lado, un modelo agroindustrial capitalista, moderno, fortalecido, y por otro lado, un pequeño productor campesino. Ambos conviven, ambos están inmersos en el área rural. Pero sin embargo que tienen profundas diferencias relacionadas a la tenencia de la tierra, pero también relacionadas a las visiones de desarrollo. Por un lado, un sector capitalista que está en la emergencia de introducirse en un modelo agroindustrial, de generación de riqueza, de acumulación de riqueza. Y por el otro lado, un sector campesino que promueve una producción más ambiental, diversificada. Entonces hay una pugna que se ha consolidado y que el Estado en todo caso lo acepta, ¿no? Y que lo fortalece y lo admite. Otro aspecto que llama la atención es que en esta cumbre no se ha podido percibir un plan nacional de desarrollo rural que se desprenda de la Agenda 2025, ¿no? La Agenda 2025 nos plantea temas importantes, trascendentes, desafíos grandes, pero parecería que eso no acaba de concretarse en políticas agrarias, ¿no? Y por eso me da la impresión de que el rol del Estado en esta cumbre ha sido muy pasiva. Ha sido como esperar a ver qué dicen los actores. Y el Estado más bien tratando de sistematizar eso, de ver qué se encuentren, a ver qué posición tiene el sector agropecuario, cuáles son sus demandas, qué tiene el sector campesino como demandas, y veremos cómo se puede enlazar. Quizá lo adecuado hubiera sido que antes de iniciar ese diálogo el Estado presente, ¿no? ¿Qué es lo que como cabeza del país propone para desarrollar el agro? Y el último tema que me parece trascendente, se visualiza de que hay una necesidad de aumentar las exportaciones, de involucrar al sector privado en la generación de riqueza, ¿no? Y ahí el desafío se muestra cómo podemos aumentar la productividad, ¿no? Cómo podemos cuadruplicar, que es la expectativa que se tiene en la Agenda 2025, la producción agraria, ¿no? Y cuáles deberían ser los mecanismos, ¿no? Ahí pienso que son los temas fundamentales que se han tratado aquí. ¿Y cómo se plantea aumentar esta productividad, esta exportación, este modelo de exportación? Se han planteado dos temas fundamentales, ¿no? La ampliación de la frontera agrícola, que va a permitir una mayor inversión, ¿no? No solamente pública, sino también privada. Yo creo que alrededor de estas ideas es que se ha desarrollado esta cumbre. Don Carlos, por el tema de los temas que señala Esteban, me veo en la obligación de preguntarle si está de acuerdo y cuáles para usted o como representante del gobierno hubieran sido los 3 o 4 ejes fundamentales que se trataron en esta cumbre. Sí, bueno, Susana, indudablemente que el tema de tierra y seguridad jurídica, producción y productividad, diversificación e industrialización, mercados y precios, infraestructura y sistemas de riego han sido los 5 ejes ordenadores del debate. Pero yo quiero referirme a algunos tópicos que ha tocado Esteban en el marco de estos ejes temáticos de la cumbre. Primero, hemos avanzado significativamente en la democratización en la tenencia de tierras. Luego, eso no significa que la sola tenencia de tierras, ¿no es cierto?, le va a dar vocación productiva, le va a dar mejoramiento de condiciones de vida a una familia campesina, a una comunidad indígena, no, de ninguna manera, ¿no? La cuestión agraria, para utilizar esta categoría de Bakunin, tiene estos 3 sistemas, ¿no? El de tenencia de tierras, producción y productividad y la organización del proceso productivo.
y no podríamos, ¿no es cierto?, extrapolar el análisis del sistema de tenencia de tierras si no lo vinculamos luego a esta cuestión agraria integralmente considerada. Y en un aspecto estoy absolutamente de acuerdo con Esteban. La política agraria además debe enmarcarse en una estrategia de desarrollo rural, en una estrategia de desarrollo rural desde un abordaje integral y desde un despliegue, desde una perspectiva de despliegue territorial, ¿no es cierto?, que involucre a todos los niveles del Estado y que tenga una vocación expansiva en la prestación de servicios, en la modernización institucional y normativa y en el fortalecimiento de los distintos sujetos productivos que protagonizan la cuestión agraria. Lo ha señalado Esteban, hay un modelo dual en Bolivia, evidentemente, y yo creo que debe ser así. Es decir, es un país que es demasiado heterogéneo, no solamente desde el punto de vista cultural, organizativo, civilizatorio, económico, sino también es heterogéneo desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista fisiográfico, ¿no es cierto? Y definitivamente yo creo que la política la política agraria aplicada en la región andina y subandina del país tiene que ser una, y la política agraria en el oriente tiene que ser otra. La misma reforma agraria combinó estas dos vías, ¿no es cierto? La Farmer en el occidente del país y la Juncker en el oriente del país. Y ahora nosotros, de alguna manera, también tomamos esa construcción institucional, ¿no es cierto?, para proponer una estrategia de desarrollo rural con políticas diferenciadas. Ahora, evidentemente estamos de acuerdo que la agricultura campesina requiere una atención estatal especial, ¿no es cierto? Y eso hay que formularlo, eso está más allá de la cumbre. La cumbre creo que ha abierto una senda, un camino para el debate, pero creo que todavía hay que desarrollar un proceso de acumulación mucho mayor. ¿Por qué? Porque la economía campesina antes producía el 70% de los alimentos que se consumían en el país y ahora, especialmente en la región andina y subandina, ha reducido su participación a menos de un 30%, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las tierras están degradadas, no hay un plan de manejo de tierras, la población campesina se ha envejecido, los jóvenes han migrado a las ciudades, la fragmentación de las tierras es terrible, ¿no es cierto? Ya no podemos hablar ni siquiera de surcofundio, yo creo la categoría microfundio, ¿no? Porque ya son metros los que se van titulando, ¿no es cierto? Entonces todos estos elementos requieren un apoyo estatal especial para una realidad que es la realidad andina. Pero en el caso del Oriente, indudablemente que el empresariado ha logrado incorporar técnicas modernas de producción, maquinaria, prácticas agronómicas científicas, ha desarrollado muy parcialmente, ¿no es cierto?, pero más o menos se orienta hacia un desarrollo de cadenas agroalimentarias que no es malo, ¿no es cierto?, porque nos puede llevar a un proceso de industrialización. Entonces son realidades distintas, pero que indudablemente necesitan una articulación en función de una estrategia de desarrollo rural integral. Don Carlos, en el último punto que tocaba Esteban, y bueno, por el artículo que usted publicó hoy día y por la información que ha ido saliendo en los medios escritos y medios visuales, pareciera que el tema fundamental en la cumbre o el tema donde ha habido muchísimo debate ha sido el tema de la función económica social del Estado con la FES, ¿no? Que esta evaluación no sea cada 2 años, sino que sea cada 5 años, que los empresarios hubieran pedido que esta evaluación se retrase para dar más opción a que haya créditos y así poder poner a trabajar, digamos, estas tierras. Para esto, don Carlos, ¿se va a hacer un cambio constitucional? ¿Cómo esta situación se va a legalmente arreglar, digamos, ¿no? Porque, claro, como al principio del programa hablábamos, la política de tierras de alguna manera en Bolivia está constitucionalizada. Sí, efectivamente, Susana, y yo creo que la Constitución boliviana es avanzada en este aspecto, ¿no es cierto? Hay países en Centroamérica, por ejemplo, Guatemala,
que todavía, y pese al peso poblacional que tiene la población maya en Guatemala, la población indígena, ¿no es cierto?, el abordaje jurídico de la cuestión agraria es básicamente civilista. En el caso boliviano tiene un enfoque social, ¿no es cierto?, porque asigna función social a la propiedad, asigna función económica social a la propiedad empresarial. Manda verificar que esta función económica social, que en la vieja ley de reforma agraria del 53 se decía la tierra es para quien la trabaja, el trabajo es la fuente para adquirir y conservar el derecho propietario, ¿no es cierto? Ahora, modernamente, este eslogan del trabajo se lo recoge bajo el concepto de función económica social. Algunos dicen hay que modificar el concepto, hay que incorporar elementos ambientalistas, otros creen que hay que abstraer los elementos laboralistas en la verificación de la FES, etcétera. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que la Constitución Política del Estado está bien planteada. La periodicidad de verificación de la FES está en la ley agraria, o sea, no necesita una modificación constitucional, sino necesita una modificación de la ley agraria ordinaria vigente. Antes de que pase, senador, para el tema de lo del agro, tener solamente la posibilidad de adquirir 5.000 hectáreas, ¿es suficiente? Bueno, se puso 5.000 hectáreas en la Constitución, ¿no es cierto?, evidentemente como límite máximo para adjudicar tierras por parte del Estado, pero no se aplica con carácter retroactivo, es decir, es posible que las tierras que antes venían cumpliendo una función económica social pueden tener 6.000, 7.000 hectáreas y si están trabajadas y si generan renta, ¿no es cierto?, está bien. Pero para las nuevas tierras a futuro, para asignarse nuevas tierras, ¿no es cierto?, el Estado tiene que manejarse con este límite. Y las transacciones entre particulares también se regulan por este límite, porque es necesario regular el mercado de tierras. Cerrando el tema de la FES, Susana, yo sí estuve de acuerdo y defendí la posición de flexibilizar el plazo de la función económica social. Por dos razones. Primero, el argumento central del empresariado es que no les permitía acceder a servicios financieros, a créditos, ¿no es cierto? Y evidentemente si nosotros repasamos cifras, pese a todo el auge del sistema financiero en la última década, ¿no es cierto?, las cifras récord llegan a $500 millones promedio anual de asignación de créditos al sector productivo agropecuario en los últimos años, pese a todo este auge, reitero, del sistema bancario. Entonces, evidentemente, y esos 500 millones se logran cuando en la ley de revolución comunitaria y productiva que me tocó precisamente también articular en el Ministerio de Autonomías. Esa vez pusimos que mínimo los bancos deben asignar 10% de su cartera al sector productivo, ¿no? Entonces, yo creo que sí es necesario que haya una flexibilidad. La segunda razón es que el Estado no tiene capacidad para verificar cada 2 años. Lo otro significaría que por sorteo se verifiquen algunos predios y eso no es lo más justo, ¿no es cierto? Entonces, lo más realista era discutir un plazo. Los empresarios planteaban 10 años, los campesinos planteaban que se queden 2 años. Yo había propuesto recuperar una fórmula que la hablamos en un encuentro plurinacional hace 2 años en Cochabamba, que era 5 años, y finalmente se logró un consenso por los 5 años y a mí me parece razonable. Esteban, desde el punto de vista técnico, ¿cómo se podría hacer para mejorar las condiciones de extensión de la tierra? Ya. Quisiera retomar antes este tema de la función económica social porque se conecta con lo que tú preguntas. A ver, ¿qué es función económica social? Creo que es importante tener claridad sobre esto. Es un concepto que se desprende de lo que se conoce como función social. Y es algo que se maneja desde la Roma antigua. Es decir, que una propiedad privada no puede ser usada arbitrariamente. No puedo hacer lo que yo quiera con la tierra. Tiene que beneficiar al interés común, ¿no? Ese siempre ha sido el principio. Por eso es que, por ejemplo, el municipio puede arrogarse la tarea de regular que alrededor de un colegio no haya bares, ¿no? Que alrededor de un colegio, de un hospital no haya, no sé, una empresa que produce agroquímicos, no sé. Esa es la característica, ¿no? La propiedad privada no se puede sobreponer al interés colectivo. En materia agraria, eso se materializa, pero con un componente más, o sea, social y económico, económico-social. Lo social significa que el uso de la tierra tiene que ser sustentable, tiene que respetar
normas medioambientales, tiene que generar alimentos. Ese es el principio social del uso de la tierra. Y por otro lado está lo económico, que tiene que ser productivo, que tiene que generar riqueza, que tiene que generar fuentes de trabajo, ¿no? Entonces, ese es el elemento central por el cual se discute esto. Para los empresarios, ¿cuál es el argumento? Que ese control, esa posibilidad de que el Estado revise si se está haciendo o no un adecuado uso de la tierra, frena su productividad. Y dicen que la imposibilidad de acceso al crédito es el argumento central. O sea, la lógica es más o menos decir que como nos van a revisar la tierra, o nos van a revisar si cumplimos con este fin social, no podemos acceder a créditos. No sé, alguno me decía, pero más bien el banco debería estar muy de acuerdo en que se revise que realmente para lo que pidieron plata es lo que están haciendo en la tierra, ¿no? Pero bueno, el argumento es ese, de que como se les va a hacer una revisión, no pueden acceder a crédito. Y que por lo tanto necesiten que se flexibilice el tiempo en el que se va a hacer la revisión. La ley actual dice que podrá hacerse cada 2 años. No significa que el Estado va a realizar cada 2 años una revisión de todo. No significa que cada 2 años vamos a estar inmersos en un proceso de saneamiento con todos los agroindustriales, no. La ley lo que especifica es que cada 2 años, bueno, a denuncia de una entidad competente, se podrá revisar si una propiedad en específico está o no incumpliendo la ley. Y le da una prerrogativa de decir, bueno, una vez que se te denunció, se demostró que estás trabajando la tierra, tienes un plazo de 2 años para que nadie más te denuncie, ¿no? Que nadie más te denuncie. Entonces, lo que ahora se ha hecho es que ese plazo se amplía a 5 años, que en los hechos significa que cada 5 años se va a poder revisar si cumple o no con los criterios que anteriormente te dije, ¿no? Es decir, que cumple una función social, que es un uso adecuado, que está contribuyendo al interés colectivo. 5 años para, no sé si es un extremo, hacer lo que quiera con la tierra, ¿no? Lo puede producir, no lo puede producir, puede invertir, puede no invertir, más o menos iría por ahí. O sea, el Estado no podría controlar porque le ha dado un indulto. 5 años, haz lo que quieras. ¿Es así? Bueno, depende, ¿no es cierto? Porque junto al concepto de función económica social que se trabaja en la legislación agraria, también se incorpora el concepto de control social, ¿no es cierto? Y el control social no está cupularizado en determinados dispositivos que restrinjan el control sobre el uso de la tierra. El control social se lo ha desplegado a cualquier persona. En la ley INRA el control social estaba simplemente viabilizado a través de las entidades representadas en las comisiones agrarias. Ahora el control social opera o puede operar a denuncia de cualquier vecino, ¿no es cierto? ¿Quién tiene conocimiento de qué se está haciendo con una propiedad? El vecino, el colindante, generalmente, la población local, ¿no es cierto? Y si hay un uso inapropiado, qué sé yo, pues a denuncia de parte igualmente se puede hacer una inspección en cualquier momento. No significa exactamente una verificación de el uso del derecho propietario, pero sí significa que se puedan salvaguardar algunos derechos colectivos, ¿no es cierto?, que no estarían respetados en un caso hipotético, ¿no es cierto? O sea, hay mecanismos previstos en la misma reglamentación, en el procedimiento, que permiten un control social. Ahora, evidentemente, el plazo de los 2 años, ¿por qué para el sector empresarial se lo ha planteado como vulnerable frente al acceso al sistema financiero? Porque un banco no te otorga un crédito sabiendo que tu propiedad podría quedar en cuestión dentro de 2 años, ¿no es cierto? O te otorga un crédito que es muy bajo. Y si nosotros requerimos ampliar la producción y productividad, necesitamos inversión, necesitamos movilizar dinero, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, a mí me ha parecido que había razonabilidad para flexibilizar este tema. Nos tenemos que ir a un corte, ya volvemos con don Carlos Romero y don Esteban Sanginés, que es un interesantísimo programa hablando sobre la cumbre agropecuaria.
Volvemos a esta casa, no es hotel. Esta noche estamos con Carlos Romero, senador por Santa Cruz, y Esteban Urquizo, perdón, estaba pensando en el ex gobernador, Esteban Sanginés, el representante de la Fundación Tierra. A ver, para cerrar una pregunta que se me quedó pendiente del anterior bloque, don Carlos, los medios destacaron que hubo una cierta tensión en la mesa justamente de la tierra, donde los empresarios aducían que no tenían seguridad jurídica en cuanto a las tierras y los campesinos que no tenían acceso. ¿Cómo se ha resuelto este dilema? Bueno, evidentemente se ha producido ese debate, ¿no es cierto? Y de repente, en determinado momento, como advertía Esteban, los temas corporativos, los temas sectoriales han subalternizado otros temas también en el debate de la cumbre, pero esto es normal porque habían problemas no de repente acumulados que había que resolverlos. En el caso de los empresarios, ellos han vinculado la bianualidad en la verificación de la FES a una situación de inseguridad jurídica de sus predios. No es exactamente este el concepto, ¿no es cierto? Porque nosotros creemos que más bien la periodicidad está vinculada a la oportunidad de acceder a servicios financieros. Sí estamos de acuerdo en que la inseguridad jurídica se puede presentar en casos de avasallamientos. En Santa Cruz hemos tenido más de 100 avasallamientos en los últimos 2 años, ¿no es cierto? Avasallamientos de tierras por parte de organizaciones de avasalladores, y estos avasallamientos se han producido porque, claro, en el país hay movimiento económico, entonces sube el precio de la tierra, porque hay presión a la frontera agrícola, y en eso podemos concordar con Esteban. Tenemos una estructura de tenencia de tierras democratizada, ¿no es cierto?, pero tenemos una frontera agrícola, una franja agrícola que es de 3.7 millones de hectáreas cultivadas, menos del 25% del potencial agrícola del país, que son 16.4 millones de hectáreas, de acuerdo al plus todavía vigente, ¿no? Entonces, resulta que esa presión hacia el área de frontera agrícola, donde están las tierras vinculadas a caminos, a mercados, las tierras de mejor calidad, qué sé yo, ha generado presión, ha generado avasallamientos, y ahí sí podemos decir que hay inseguridad jurídica, pero se ha venido trabajando también en una ley de avasallamientos, en procedimientos de desalojo, en la constitución de un dispositivo de defensa de los propios productores frente a situaciones de avasallamiento, ¿no es cierto?, con avances significativos. En el caso de los campesinos, ellos han señalado que no han accedido suficientemente a tierras. Si nosotros vemos las cifras, algo más de 23 millones de hectáreas son tierras comunitarias de origen a favor de pueblos indígenas de tierras bajas y de organizaciones de ayllus en la zona andina, y algo más de 20 millones de hectáreas de tierras de campesinos y comunidades interculturales que antes se denominaban colonizadores. Yo creo que aquí se presentan algunos temas que hay que resolver, ¿no es cierto? En muchos casos hay asentamientos humanos que se han desarrollado hacia el oriente, especialmente en los últimos años, pero asentamientos humanos carentes de servicios y de suficientes condiciones como para desarrollarse, y es un tema que hay que resolver. En segundo lugar, también Esteban lo dijo en determinado momento, hay tierras a las que han accedido campesinos e indígenas, pero no significa que esas tierras tengan cualidad productiva precisamente, ¿no es cierto? De hecho, ahora el 66% de los alimentos que consumimos en Bolivia se generan en Santa Cruz, se producen en Santa Cruz, ¿no es cierto? Y la participación del sector agroempresarial, que antes estaba orientado principalmente al mercado externo, ahora se ha desplegado también al mercado interno por ese déficit en la producción campesina indígena, ¿no es cierto? Y entonces, obviamente, hay que trabajar muchísimo. No es tanto un problema de acceso a tierras, yo creo que lo plantean así cuando las tierras que detentan no tienen suficiente capacidad productiva, y por eso presionan a las tierras de la franja agrícola, de la franja cultivada. Entonces yo creo que ahí hay que desarrollar mucha inversión en infraestructura, en tecnología, en servicios financieros, para darle más viabilidad a las tierras campesinas.
Ujú. Esteban, otro de los temas de debate fundamental en esta cumbre que se ha destacado en los medios es el tema del uso de los transgénicos. Teníamos el presidente de la CAO, don Julio Roda, que en un programa de televisión la anterior semana decía que había que verificar realmente cuán dañino era el transgénico, que en realidad hay muchos estudios que indican que los transgénicos no serían dañinos. Por otro lado, los campesinos en una declaración que hizo el presidente, dice que los propios campesinos también están en un proceso, digamos, de transición, de todavía seguir con el uso de los transgénicos en la medida que no haya un reemplazo efectivo, eficiente, digamos, de todas estas semillas. Desde tu experiencia técnica, quiero que le digas a la gente de forma pedagógica qué es un transgénico y y si verdaderamente es dañino o no lo es. Ya. Antes, permíteme tomar un minutito. Volviendo al tema de redes, es muy importante lo que quiero decir. ¿Cómo se resolvió este tema al final? El sector campesino aceptó que se amplíe el término de revisión a 5 años, pero lo hizo con una condición, de que en la norma que permita ampliar esta verificación, se condicione a que sea con finalidades productivas y de inversión. Es decir, no se trata de que dejemos que hagan lo que quieran, sino que se comprometan a que haya una inversión y que haya producción. Y que de aquí a 5 años demuestren que sí valió la pena, como lo dijo el mismo presidente, que sí hubo mayor inversión. Y además otro tema fundamental, que en la norma se regula el tema de la extranjerización y de la mercantilización, con el fin de que este indulto de 5 años no sirva para comercializar la tierra. Entonces creo que eso es importante porque ha sido un logro del Pacto de Unidad. Ha sido el tema fundamental para aceptar esta prórroga de los 5 años. Para entrar al tema de los transgénicos, ¿qué es un transgénico? Un transgénico es un producto que se logra extrayendo un gen, ¿no? Un gen de una especie para meter a otra especie diferente. En términos más didácticos, ¿qué es lo que ha ocurrido? Es colocar el gen de un pescado, un salmón, que eso es lo que se ha hecho, que aguanta muy bien el frío, a una papa, para que no sufra las consecuencias del helado, que sea más resistente en la eventualidad de una helada, ¿no? Entonces significa eso, manipular genéticamente dos especies distintas para que juntas puedan fortalecerse, si vale el término. No sé si fortalecer es la mejor palabra, pero significa eso, manipular dos especies, que es diferente a la hibridación, ¿no? Que es más bien conectar dos cosas de la misma especie, ¿no? Cítricos. En tu casa alguna vez, vos que eres de Tarija, tu abuela puso un gajito de ciruelo blanco al ciruelo para que dé un mejor ciruelo. Eso es una hibridación. En este caso no, se trata de hurgar a una especie diferente a la que quieres manipular, ¿no? Ahora, ¿qué de estudio, qué consecuencias tiene al respecto de eso? ¿Y qué estudios hay alrededor de este tema de los transgénicos? Lamentablemente no hay muchos estudios, principalmente en Bolivia. Y los estudios que existen han sido más bien desarrollados por las empresas que producen estos transgénicos. ¿Por qué es una obligación? Porque ellos tienen que, una vez que presentan esto al mercado, garantizar que tiene inocuidad. Y entonces ellos mismos hacen sus estudios, generan sus propias investigaciones y por lo tanto podremos incidir que son investigaciones sesgadas, ¿no? Para rebatir estos estudios que dicen que finalmente el que se coma un pescado, una variedad de producto que está modificado genéticamente no afecta a la salud, no hay estudios aquí en Bolivia que rebatan eso de manera adecuada. Y a nivel internacional hay muy pocos. Quizá el estudio más serio sean aquellas investigaciones individuales, ¿Por qué? Porque se han dado maneras estas agroindustrias de
no permitir que se hagan estudios que puedan rebatir esto. Hay un caso de una investigación donde establece, por ejemplo, que la utilización de transgénicos es nociva a la salud, investigando en ratas, ¿no? Es una investigación muy famosa y que muestra que cómo este grupo de animales alimentados con maíz transgénicos pueden generar tumores muy rápido, en un tiempo muy corto, y cómo los que se han alimentado con maíz orgánico no tienen esa misma reacción, ¿no? Entonces, ¿qué se hace al respecto? Al respecto, lo que ha habido es más bien los países en Europa han preferido que ante la duda no se desarrolle este tema de los transgénicos como algo libre, ¿no? Y que más bien este tema se lo maneje en términos muy restringidos y que se desarrollen investigaciones y que en muchos casos, países como Alemania, Francia, se prohíba directamente, ¿no? Entonces, trato de decirte que no hay evidencias suficientes para la discusión. No estamos con el suficiente conocimiento para poder decir si realmente es saludable o no es saludable. Pero existen evidencias concretas. Este ejemplo de este estudio de estas ratas es uno de ellos. Y quizá uno muy cercano que puede mostrarte que sí puede incidir y afectar a la salud. Es lo que ocurrió, por ejemplo, con el caso de Ramallo, ¿no? Un jugador de fútbol que has escuchado, que estuvo a punto de ser sancionado porque se presumía que había ingerido algún elemento nocivo, medio extraño, pero que realmente no lo ingirió él, sino fue producto de alimentarse de una carne que está, bueno, en su producción está alterada, ¿no? Entonces, sí hay ese tipo de evidencias. Entonces, en este caso, lo que corresponde es que se abra un proceso de diálogo. Yo diría que decir, bueno, que no se abre el proceso de diálogo es una exageración. Deberíamos entrar a un proceso de diálogo. O sea, ahorita no estamos en posibilidades de decir, bueno, se acepta o no se acepta. Tendríamos que empezar a discutir. Mi posición personal es que es dañino a la salud, pero deberíamos empezar a trabajar el tema. ¿Te basas solamente en estas evidencias en estos estudios del que señalabas? Sí, evidencias que son por ahora en Bolivia muy marginales. Hay un estudio de Fobomade, pero que no tiene más resultados. Necesitamos construir más elementos para poder discutir de esto de manera adecuada, ¿no? Senador, Bolivia se ha mostrado en una política muy vanguardista sobre los derechos de la tierra, ¿no? Hemos visto, el propio presidente ha llevado el tema de los derechos de la madre tierra a las Naciones Unidas, que se ha aceptado el tema del derecho del agua como un derecho humano, etcétera. Es decir, somos un país bastante vanguardista en todos los campos de legislación. Usted mismo señalaba que teníamos una constitución muy avanzada en cuanto a los temas de tierra. ¿Cómo se entiende desde el gobierno el tema del uso de los transgénicos? ¿Algún día los dejaremos de utilizar basándonos en estas evidencias? ¿No los podemos dejar de utilizar? ¿Sería una utopía pensar en prescindir de su utilización? Lo primero, con relación al tema de los transgénicos, hay que adoptar una postura de cautela, ¿no es cierto? No hay que adoptar una posición entusiasta, ni tampoco una posición absolutamente radical en contra. No, hay que adoptar una posición de cautela. Yo creo que un paso necesario, buen paso, es iniciar un debate, un diálogo sobre este tema, pero luego tenemos que constituir un comité de bioseguridad, como tienen la mayoría de los países del mundo. Un comité de bioseguridad es una instancia, ¿no es cierto?, que desarrolla estudios científicos, categoriza, regula, en fin. No es lo mismo, lógicamente, hablar de transgénicos para los alimentos que para otro tipo de materiales. Por ejemplo, transgénicos aplicados al algodón para desarrollar la industria textil. Tiene otra connotación, indudablemente, que el tema de los alimentos. Pero en el caso de los alimentos, es verdad, no hay suficientes estudios que categóricamente, con veracidad y certidumbre científica, nos digan que no producen daños a la larga a la salud humana, ¿no es cierto? No existen.
A favor, quienes sostienen la tesis de que deben incorporarse los transgénicos, señalan que en 170 millones de hectáreas en el planeta se cultivan con transgénicos, que 17 millones de agricultores están involucrados en cultivos de transgénicos, que en 85 países del mundo existen cultivos de transgénicos, ¿no es cierto? Y que baja los costos de productividad, de producción, perdón. Algunos dicen que incrementa los rendimientos, pero no, baja los costos de producción porque homogeneiza los cultivos, neutralizando la acción de algunas plagas, ¿no es cierto? Pero luego, quienes están en contra dicen no hay estudios suficientemente categóricos que nos digan que no hay ningún daño a la salud humana. Por eso yo creo que lo mejor es una postura de cautela y un comité de bioseguridad que haga los estudios. Uh-huh. Pasando ya a otro tema, hemos visto que parte de las conclusiones de la cumbre se dijo que Bolivia debe industrializar sus alimentos. ¿Dónde está la apuesta que está haciendo el Estado, senador? ¿Dónde sería que el Estado va a apuntar a este proceso de industrialización? ¿Qué productos serían los que realmente interesan en el país, son más factibles, hay más oportunidad de exportación, etcétera? Primero, los países que mayor nivel de desarrollo han alcanzado en materia de producción agrícola son básicamente Argentina, Brasil, Estados Unidos, ¿no es cierto? Y de cierto modo también Paraguay y Uruguay. En el caso paraguayo tienen una superficie cultivada de 9 millones de hectáreas, es decir, más del doble de la nuestra, siendo que Paraguay es un poquito más grande que Santa Cruz, tiene 41 millones de hectáreas de extensión, ¿no? ¿Y cómo lo han hecho? Primero, han trabajado bajo el concepto de cadena agroalimentaria. En Bolivia, nosotros hemos logrado trabajar el concepto de cadena agroalimentaria parcialmente en las oleaginosas, ¿no? Particularmente en el caso de algunos derivados de soya. Pero nuestro proceso de industrialización, cumpliendo las 4 etapas de industrialización en el ámbito agrícola, apenas representan el 1% del total de la producción de alimentos en el país, apenas el 1%, ¿no es cierto?, cumple las 4 etapas. Entonces, es importante trabajar este concepto de cadena agroalimentaria en esas 4 etapas, y hay que hacerlo con un gran involucramiento estatal, ¿no es cierto? El Ministerio de Desarrollo Productivo tiene planeado 13 complejos agroindustriales en distintos lugares del país para distintos productos también, ¿no es cierto? Habrá que debatir si están bien ubicados, si los productos están bien seleccionados, pero la idea de complejo agroindustrial es importante por sí misma. Yo quiero recordar la experiencia de la reforma agraria del 53, ¿no es cierto? Que no fue una cosa improvisada, fue todo un diseño desde el Plan Bohan, etcétera. Y en ese caso, por ejemplo, se trabajaron 2 productos que eran fundamentales en ese momento. Se trabajó el arroz, se trajo la colonización de japoneses en torno a Okinawa, en Santa Cruz, y se llevó la colonización de población de Occidente hacia Yapacaní, ¿no es cierto?, para que converjan y unos les enseñen las técnicas de cultivo de arroz y otros desarrollen la extensión de la superficie de cultivos de arroz, y nos liberamos de esa dependencia. Luego el Estado instaló complejos agroindustriales, La Esperanza, ahora Unagro, Guavirá, el apoyo a las iniciativas privadas de la Bélgica, en fin, que movilizaron gran inversión del Estado en torno a esos complejos agroindustriales, ¿no? Se importó tecnología, se construyeron caminos, se construyeron vías férreas. La otra experiencia fue el programa Tierras Bajas del Este, del año 91, donde básicamente se mecanizó la producción de la soya y empezó el boom soyero en el caso cruceño, ¿no es cierto? Entonces, lo que quiero significar es que
un proceso de expansión agrícola, y más aún con una idea ambiciosa de llegar a la industrialización, requiere una gran participación estatal, mucha infraestructura, tecnología, trabajar el concepto de cadena y sobre todo modernización tecnológica, ¿no? Ujú. Esteban, desde el punto de vista técnico, ¿dónde Bolivia debería concentrar sus esfuerzos? Es decir, ¿qué productos son los que Bolivia debería incentivar por el carácter productivo del país, por ejemplo? Bueno, la apuesta del Estado es la que plantea el senador Romero, es decir, fortalecer la agroindustria. Pero eso, desde el punto de vista de la Fundación Tierra, tiene muchos riesgos. Porque finalmente quien va a quedar excluido en este proceso va a ser el sector campesino. ¿Por qué? Porque no es un modelo de producción agroindustrial, es un modelo más bien de pequeña producción. Pero finalmente es el que produce los alimentos en Bolivia, ¿no? Es el que produce el alimento diversificado, ¿no? Es el que produce las zanahorias, las cebollas. Entonces, pero su producción en estos últimos años se ha ido estancando, ¿no? En estos últimos 10 años. Incluso ha ido retrocediendo. Su participación en el Producto Interno Bruto es mínimo y cada vez tiende a retroceder más. Es decir, que la actividad campesina está cada vez más al margen, está cada vez más excluida. Y por eso los índices de pobreza y demás, pero sigue siendo el que genera los alimentos, los verdaderos alimentos en Bolivia. Entonces, quizá la apuesta debería ser el sector campesino, que haya la gran inversión, que la acción proactiva del Estado se focalice, priorice al sector campesino, ¿no? Que sea este el elemento, el motor del desarrollo rural, y no el otro, no el sector agroindustrial, que no es precisamente, no es solamente para generar alimentos, sino es también para generar acumulación de riqueza. Entonces, son dos visiones diferentes. ¿Cuál es la apuesta hacia el sector agroindustrial? Generar alimentos, sí, pero no solo eso, sino la idea es que genere riqueza, que a partir de esta posibilidad de que va a tener mejores ingresos, porque puede, en el eventual caso, adquirir más créditos, puede utilizar transgénicos, el sector empresarial va a tener más recursos económicos y por lo tanto en lo ideal va a desencadenar otros procesos económicos, fuentes de trabajo, compra de maquinarias, va a desarrollar alguna actividad económica, ¿no? Pero eso es muy difícil de controlar, ¿no? Porque finalmente nadie garantiza de que hay una reinversión de esas ganancias que pueden ser muy grandes en el agro. No sé, yo tengo más riqueza, o tengo mayores recursos, puedo invertir en ampliar mi producción, mejorar mi producción, o me puedo comprar una casa en Miami, ¿no? O finalmente puedo ganar, o todo el dinero que he guardado aquí, que debería estar en un banco nacional, puedo guardarlo en las Islas Caimán. Entonces es complejo, es una apuesta riesgosa la que ahí tenemos con el sector agroindustrial como el dinamizador de la economía. Por eso es que mi percepción es que deberíamos apostar al pequeño productor campesino. El pequeño productor campesino que sí está aquí, que sí parecería que está más comprometido en un modelo de desarrollo ecológico, diversificado y con este criterio más bien medioambiental, ¿no? Entonces, creo que por ahí más bien debería ir la visión, el enfoque que tiene el Estado. Lo otro es muy riesgoso. Me tengo que ir a un corte, pero voy a volver con usted, don Carlos Romero, para ver si no se puede hacer un sistema mixto, como el Estado está impulsando el tema de lo del campesino, porque también es casi desde este punto de vista imposibilitar a que el campesino pueda acumular nada, ¿no? O sea, desde tu mirada, el campesino no puede acumular nada de riqueza. Eso es un poco complejo. Nos vamos a un corte, quédese en esta casa, no es hotel.
Volvemos hasta casa a nuestro hotel. Estamos con el senador Carlos Romero y con Esteban Sanginés de la Fundación Tierra. Don Carlos, en el corte nos quedamos hablando de un tema súper interesante. ¿Qué políticas son las que va a hacer el Estado? ¿Cuáles son las que va a impulsar para apoyar el sector campesino? Pareciera que el Estado en algún momento habría decidido por la producción de alimentos. Veíamos una empresa muy fuerte que era EMAPA, que estaba involucrado en no solamente vender, sino también a precios más bajos, etcétera, sino también producir. Sin embargo, pareciera que la presencia de EMAPA se hubiera retraído y pareciera, un apoyo más importante al sector agroindustrial. Pero ¿qué pasa con el campesinado, como lo señaló en el anterior bloque Esteban? Es decir, usted hoy día en un artículo publicaba que hubo un retroceso importantísimo. Entonces, ¿esto a qué se debe y qué es lo que va a hacer el Estado en el entendido de que la apuesta es cuadruplicar el Producto Interno Bruto a partir del crecimiento agrícola? Claro, efectivamente. Ahora nuestra renta agrícola está por algo más de 3.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Y la idea es que llegue a 10.000, ¿no? En los próximos 5 años. Y eso es expansión de frontera agrícola, es incremento de producción y productividad. Lamentablemente, nuestros rendimientos agrícolas han caído significativamente, terriblemente, ¿no es cierto? Por eso nosotros tenemos, en el último año, por ejemplo, el año 2014, tenemos una internación de 30 alimentos y tenemos una erogación de recursos públicos, de recursos en general, ¿no es cierto?, de 740 millones de dólares por concepto de importación de alimentos, ya sea por importaciones que circunstancialmente puede haber hecho el MAPA, o por las importaciones que se manejan en el mercado, en el mercado privado, ¿no? Pero, ¿qué quiero significar? Que evidentemente nosotros necesitamos dar pasos, primero para alcanzar soberanía alimentaria. En este momento no tenemos soberanía alimentaria, porque hay un producto que no lo hemos podido resolver, ¿no es cierto?, que es el trigo. EMAPA sí ha ayudado en esto, porque antes teníamos solamente cubierto un 20% de nuestra, como volumen, ¿no es cierto?, de producción de trigo con relación a la demanda alimentaria nacional, y generalmente hemos importado harina de la Argentina. Ahora, con la participación de MAPA hemos subido un 30%, pero todavía estamos lejos de poder liberarnos del mercado externo, ¿no es cierto?, en términos de producción de trigo. Y precisamente estos alimentos que importamos son galletas, son pizzas, son concentrados de harina, básicamente, ¿no? Entonces, hay que potenciar el aparato productivo de alimentos interno para, en primer lugar, tener soberanía para no depender de productos del exterior. Y en eso la apuesta no es o empresarios o campesinos, no. La apuesta es, el Estado debe darle las condiciones a los empresarios para que crezcan, porque queremos empresarios competitivos, fuertes. Y el Estado debe apoyar prioritariamente a los campesinos e indígenas, porque son ellos, ¿no es cierto?, los que han acumulado en los últimos 50 años, este no es un problema de los últimos años, es una acumulación de 50 años, la fragmentación de la tierra, la saturación de la tierra. Es lógico, la región andina y subandina representa 1/3 del territorio nacional y históricamente ha estado habitada por 2/3 partes de la población boliviana. Entonces ha habido una sobresaturación de suelos. ¿Y cómo se resuelve eso? Recuperar la estructura morfológica del suelo significa fertilizantes, significa los híbridos, la biotecnología, pero no por la vía de los transgénicos, sino de los híbridos, la recuperación de semillas, la combinación de semillas que nos pueda mejorar los rendimientos fundamentalmente, ¿no es cierto? Los sistemas de rotación de cultivos para administrar de mejor manera el uso del suelo. Es decir, todos estos elementos, ¿no es cierto?, que requieren un decidido apoyo estatal en términos de innovación, de investigación, de transferencia tecnológica,
de fortalecimiento de capacidades, de generación de mercados, etcétera, prioritariamente para el mundo campesino indígena. Ahora, los 13 complejos agroindustriales que comentaba que proyecta el Ministerio de Desarrollo Productivo, independientemente si están bien o mal planteados, la idea en general es buena, ¿no es cierto? Están ubicados, si no me falla la memoria, 12 en las tierras altas del país. O sea, están precisamente dirigidos a fortalecer, a potenciar la economía campesina, que es la que más auxilio estatal requiere ahora. Esteban, ¿cuáles son, desde tu perspectiva, los temas que hubieran quedado pendientes en la cumbre? Creo que hay un tema muy importante que debemos resaltar, es esto de cómo se va a ampliar la frontera agrícola. Se está apostando por el modelo más sencillo, más fácil, es decir, promover el extractivismo a través de la deforestación. Ese parecería que va a ser el fundamento, ¿no?, de este avance, de este desarrollo de la... Explícanos un poquitito. Significa que para habilitar nuevas tierras se va a tumbar el bosque, ¿no? No se está apostando decididamente a más bien fortalecer lo que ya tenemos como áreas de producción. Y por eso es que se han tenido como grandes acuerdos por ejemplo, ampliar esta ley que permitía, que se denominaba apoyo a la producción de alimentos y restitución de bosques, que en el fondo es un perdonazo a todas las deforestaciones ilegales. Esto se va a ampliar, y se lo va a ampliar por más o menos 18 meses, si no me entiendo. ¿Qué significa eso en los hechos? Significa que un productor, un dueño de la tierra, va a tener el permiso para deforestar lo que tenga que deforestar. Y simplemente con pagar la multa, entonces se va a legalizar esa deforestación. O sea, esa mirada ambiental está quedando al margen. Y lo mismo va a ocurrir con la pequeña propiedad. Se va a ampliar la posibilidad de que chaquear, la ley actualmente decía que solamente podía chaquear 5 hectáreas, ¿no? Ahora va a poder ampliar eso a 20 hectáreas. Entonces, en ambos casos, la apuesta es tirar el bosque y generar ahí un proceso de desarrollo, de inversión productiva. El gran ausente aquí es la mirada agroambiental. Debería haber un estudio para que sepamos cuál es el impacto ambiental que va a tener este proyecto que se tiene, ¿no? Y en esto llama la atención de que en esta cumbre no hayan estado, por ejemplo, la Cámara Forestal. Ellos dicen que, y me parece con suficientes razones, que un manejo sostenible del bosque genera más recursos que la producción agropecuaria. No hubo la oportunidad de discutir si es así o no, ¿no? Entonces, ahí un elemento central. Otro aspecto que queda ahí en el aire es el tema de los transgénicos, ¿no? ¿Cuál va a ser el mecanismo para discutir este tema? Va a ser una comisión formada, no sé, bueno, en lo ideal, Estado, productores, pero desde mi perspectiva, desde la perspectiva de la Fundación Tierra, parecería insuficiente, porque finalmente está afectando pues la salud de todos, en el peor de los casos. Nosotros somos los que consumimos el alimento, ¿no? Tú en tu desayuno, en tu almuerzo, yo cuando doy el alimento a mis hijos, en el desayuno escolar. ¿No será que esta decisión tendría que tomarse entre todos? Y la propuesta del sector del Pacto de Unidad es sometamos esta discusión luego de informarnos, luego de tener mayores conocimientos del tema, luego de que se generen estos espacios de debate que son muy saludables. Yo comparto eso con el doctor Romero, de que no podemos aventurarnos a decidir nada si no lo conocemos el tema, y no deberíamos tener miedo de conocerlo el tema, pero que al final sea un referéndum, ¿no?, nacional, donde decidamos si queremos o no el uso de los transgénicos. Quizá es algo que ahí está pendiente. Otro tema que queda también así en el aire es cómo se va a impulsar el tema del riego, y llamaba la atención, parecería que es una idea, una muy buena idea del vicepresidente, ¿no? Lo planteó y dijo, debería ser la década del riego, pero no se trató en ninguna mesa, o sea, no se trató como un tema específico,
¿no? Terminó siendo algo que lo planteó el vicepresidente y cuando pidió la resolución, bueno, no había ni siquiera la resolución, entonces no fue algo que se discutió. ¿Por qué es tan fundamental el riego? Porque esta idea de generar mayor productividad sin tirar el bosque es pues en base a mejorar las condiciones, la capacidad productiva de lo que tenemos ahora, ¿no? El riego es fundamental. Es la base para generar un mejor desarrollo sin afectar el medio ambiente. Eso no se discutió y creo que es uno de los grandes temas que están ahí y que son una deuda que tenemos que... Y por supuesto, el desarrollo normativo. Hacia adelante es un desafío ver cómo se va a desarrollar esto, o sea, al final, ¿en qué se va a traducir este debate que ha habido, estos acuerdos? Vamos a tener como Estado, como Asamblea Plurinacional, la capacidad de sintetizar adecuadamente estos planteamientos, lo que plantea el Pacto de Unidad como candados que deben tener estas leyes, lo que plantea el sector productivo, ahí hay un desafío grande, ¿no? Y quizá el debate agrario en este tema, esta cumbre está dejando más desafíos que certezas, ¿no? De qué es lo que va a pasar. Nos tenemos que ir a un corte, pero voy a volver con usted, senador, para preguntarle sobre estos temas pendientes y al cierre del programa. Quédese con nosotros. Ya finalizando el tema de la cumbre agropecuaria, senador, los temas que señalábamos como pendientes que hubiera dejado la cumbre, Esteban señala bosques transgénicos, riego y desarrollo normal. Bueno, primero, el tema es tan grande, ¿no es cierto? Y voy a recuperar además una afirmación que hacía José Carlos Mariátegui para decir que nuestros países son países de tradición agraria, ¿no es cierto? Hasta por cultura ancestral. No se lo agota en 2 días. La cumbre es apenas un evento, un punto de partida. Es un buen evento, es una buena iniciativa, ¿no? Pero imagínense, la cumbre fijó una comisión que es infraestructura y sistemas de riego y ha debatido sobre esto. Seguramente habrá que desarrollar mucho más. No es que no se tocó el tema, se lo ha incorporado como un tema sustantivo de la agenda de la cumbre. Ahora, en el tema de otros temas que advertía Esteban, indudablemente que el tema agropecuario, esta tradición agraria en torno a este tema es tan significativo que tiene nomás que haber una apertura y un debate mucho más grande, un debate que trasciende a los actores directamente involucrados con la actividad agraria. Porque están las universidades, están las ONGs, están, qué sé yo, algunos expertos, están las instituciones ambientalistas. Y hay que debatir, hay que generar los espacios para debatir con todos ellos, porque se trata de sumar. Ahora, yo no partiría de una mirada tan pesimista, siento algún pesimismo en Esteban, cuando cree que y hay una estrategia adoptada de expansión de la frontera agrícola a costa del bosque. No es así, y yo no creo que debamos entrar en esa perspectiva. Evidentemente hay unos desmontes que se han hecho, están hechos, ¿no es cierto? Y hay una ley que está ampliando el plazo para regularizarlos, el perdonazo. Eso existe. Pero esos desmontes ya están hechos, no es que se los va a hacer, ya están hechos. Lo que se está haciendo es regularizarlos y establecer condiciones de reforestación. Pero ¿por qué no creo que la expansión de frontera agrícola en Bolivia pasa necesariamente por afectar el bosque? Porque fíjese, Susana, nosotros tenemos 15% de tierras de vocación agrícola del total del territorio nacional, 52% de tierras de vocación forestal, 30% de tierras de vocación pecuaria, y 3% de tierras aptas para otros usos. Ahora, son los últimos datos. El plus, que puede ser que se lo actualice, me estoy basando en el plus vigente, ¿no? El plan de uso del suelo vigente. Si tenemos 16.4 millones de hectáreas de vocación agrícola y 30 millones de hectáreas de vocación pecuaria,
y queremos expandir la frontera agropecuaria, ¿no es cierto? Tenemos que trabajar en esas áreas. No necesitamos centrarnos al bosque. Y evidentemente tenemos que definir políticas para aprovechar y manejar integralmente el bosque. O manejar conceptos integrados de actividad agrícola y forestería en algunos casos. Eso es evidente. Y en eso yo estoy absolutamente concordante con la necesidad de incorporar luego ese elemento también en el debate, ¿no? Pero no es que ya se ha fijado que la frontera agrícola pasa por desmontar, no. Es decir, apenas estamos iniciando el debate. Yo creo que hay muchos tópicos hacia adelante, pero reitero, en función de esta potencialidad del país, no necesitamos ir por esa vía. Le agradezco a los dos haber estado esta noche en esta casa, nuestro hotel. El programa lamentablemente se nos ha acabado. Esteban, muchísimas gracias. Si tuvieras que titular mañana la prensa para irnos, mañana te tocaría titular La Razón con relación a la cumbre agropecuaria, ¿qué frase dejarías? Es una pregunta complicada. Titularía que lo que te dije al final, que la cumbre nos ha dejado más desafíos que... Es una cumbre que nos deja más desafíos que certezas. Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros, don Carlos. Muchas gracias por haber venido esta noche con nosotros. Y si le tocaría mañana titular El Deber, ¿cómo lo haría? La verdad es que me he estado dedicando a escribir un poco, que he estado ensayando algunos títulos ya puestos, ¿no? He puesto... creo, la cumbre Sembrando Bolivia y los desafíos del desarrollo rural, para ligar los dos temas. Transformación agraria en Bolivia con una perspectiva de desarrollo rural integral. Ya está bien, pero los desafíos de la transformación productiva agraria y el desarrollo rural. Vamos a darle seguimiento a este tema. Les agradezco mucho haber estado esta noche con nosotros. Espero volverlos a tener en esta casa, en nuestro hotel. A ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en un interesantísimo tema que nos interesa a todos, la cumbre agraria. Conmigo hasta dentro de 2 domingos. El siguiente domingo tenemos elecciones, segunda vuelta Tarija y el Beni. Tarijeños, benianos, vayan a votar por las opciones que más les convengan. Estamos en el programa que genera TV, seguirá los resultados, les dirá cómo van las mesas, les contará quiénes son los ganadores ese minuto. Entonces, conmigo hasta el segundo fin de semana de mayo. Muy buenas noches. Esta casa no es hotel.